que se va a celebrar en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, y también a las distintas organizaciones que ustedes pueden ver en esta diapositiva, que han hecho posible que se lleve a cabo este encuentro, que esperemos que sea muy fructífero. He dudado si titular mi conferencia "Estrategias agrarias para luchar contra la desertificación o contra el cambio climático", porque no es lo mismo, pero en realidad son dos fenómenos que están fuertemente vinculados, de manera que el empeoramiento del clima pues da lugar a más desertificación, y el incremento de la desertificación a su vez hace que empeore lo que hemos venido en llamar, o lo que se está viniendo en llamar, cambio climático. Les voy a presentar una serie de modelos que tienen que ver con, como el título sugiere, con problemáticas agrarias. De la desertificación por sobreregadíos, de ahí este acróstico que pone de sal, o si ustedes prefieren, desertificación por salinización, porque el exceso de regadío lo que acaba llevando es a la salinización de la tierra agrícola útil. También DESPAS, desertificación por sobrepastoreo. En ambos casos son fenómenos conocidos históricamente desde la antigüedad, pero que aquí los vamos a referir a comarcas o a sitios muy concretos de la península ibérica. En tercer lugar, lo que he denominado razas autóctonas frente a piensos importados. Es una familia de modelos, como luego les comentaré, que llamamos resumidamente RAPIN, razas autóctonas, piensos importados. Y finalmente, y a esto me referiré muy brevemente, pues un sistema de alerta temprana para prevenir el riesgo de desertificación. Ahí hablaremos de sistemas que no están desertificados, pero si no se cambian los usos actuales, se acabarán desertificando, al menos esa es nuestra opinión, a medio-largo plazo. Con esta nueva lección continuamos otro modelo que tiene que ver con un problema de desertificación. El nombre que figura aquí, modelo ISPAMED de sal, hace referencia a un proyecto que se desarrolló durante varios años con el nombre de ISPAMED y distintas causas de desertificación. Vimos en una lección anterior desertificación por sobrepastoreo, y ahora vamos a ver desertificación por salinización, o si se prefiere, desertificación por sobreregadío. Este modelo, como figura aquí, está aplicado a una comarca de la provincia de Almería, en el sureste de la península ibérica, que se denomina Campo de Alías, que es la mayor concentración de cultivo bajo plástico del planeta. Se trata de un problema de salinización de los acuíferos, 3 acuíferos superpuestos, que están junto al litoral del mar Mediterráneo, y como veremos existe el riesgo que por otro lado se ha producido ya, de intrusión marina, por lo tanto de salinización del acuífero de una manera muy rápida. Los autores de este trabajo figuran aquí, soy yo mismo, Jaime Martínez Valderrama y Javier Ibáñez Puerta, y sus referencias de cuando se hizo ese trabajo, que no del momento actual, figuran también aquí. Vamos a ver entonces el modelo. Voy a comentar ahora brevemente la estructura del modelo. Este es un esquema básico del modelo ISPAMED de sal,
como ven, tenemos un nivel, son la cantidad de recursos hídricos, de la cantidad de agua disponible que hay en los 3 acuíferos superpuestos que existen en esta comarca, y la calidad del recurso. La calidad del recurso que, como veremos, se mide por un índice de conductividad, se denomina en letras anglosajonas ECA, y que cuanto mayor sea, quiere decir que el agua es más, es capaz de conducir la electricidad mejor, y por lo tanto el agua es peor para el regadío porque tiene más cantidad de sales. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta siempre, a la hora de examinar o de ver la evolución de este indicador, índice de calidad del agua, medido por la conductividad, que cuanto mayor sea, peor es la calidad. En el recurso hídrico, en la cantidad, hay una generación de agua y hay un consumo, y esta generación se produce, o se genera en parte por la actividad económica. Por ejemplo, se puede desalinizar, pero en la mayor parte se produce por las aguas que de zonas de cotas superiores pues llegan por infiltración a rellenar el acuífero. Pero también, como veremos luego, se puede rellenar el acuífero en cantidad porque se produce el fenómeno de intrusión de agua del mar, lo cual, desde este punto de vista, parece que es bueno porque hay más cantidad, pero si nos fijamos en la calidad, naturalmente es contraproducente, es perjudicial. Como les decía antes, aquí vamos a examinar la dinámica poblacional y los factores económicos, la actividad económica. De nuevo, traigo un esquema sencillo del modelo. Volvemos a ver reserva de agua, cantidad, infiltración de agua al mar lo repone, gasto de agua lo vacía, y aportes de agua, bien por la fracción de retorno, se riega y parte de ello pues vuelve al acuífero, también por precipitación, teniendo en cuenta que aquí hay un largo retardo porque el agua que acaba llegando a los acuíferos viene de kilómetros atrás, y por lo tanto existe un delay muy importante desde lo que se llueve en la cuenca que rellena el acuífero hasta que llega realmente al acuífero. La demanda neta de agua, pues luego la veremos con detalle, y las descargas al mar, evidentemente parte del acuífero por el hecho de estar próximo al mar. Si la capa freática es suficientemente alta y su presión interna es mayor que la del mar, pues puede revertir el fenómeno contrario a la infiltración. La demanda bruta de agua, vemos aquí que se compone de demanda para turismo, demanda de agua para abastecimiento urbano y demanda de agua para regadío, que naturalmente en cantidad es la más importante. Bueno, puede haber una exportación de agua hacia otras comarcas próximas, pero esto será muy poco significativo. La demanda de agua para regadío pues va a depender de la superficie en regadío y de el volumen unitario por hectárea. Que una cosa es la necesidad teórica y otra es la necesidad práctica. Por el hecho de que la calidad del agua, este indicador que les he dicho antes, el índice de calidad del agua, conductividad del agua, puede suponer que se tengan que emplear volúmenes mayores, y también puede suponer que determinadas superficies estén salinizadas y no se puedan ya utilizar porque habría que reponer el suelo, lo cual técnicamente es posible, económicamente muy costoso. El modelo permite simular escenarios, tanto en el sentido de qué pasaría si, como hacer optimizaciones,
qué debo hacer para, permite hacer análisis de sensibilidad y permite explicar el por qué se producen los comportamientos de las variables fundamentales, es decir, queremos estar, como permiten todos los modelos de dinámica de sistemas, en el extremo contrario de lo que son las redes neuronales. Aquí todo se puede explicar con mejor o menor acierto, pero en todo caso con absoluta y total claridad y concreción. Aquí tienen la pantalla de una aplicación DSS en donde figuran los autores del modelo que les he dicho antes y los autores de la aplicación, César Nieto y Jaime Martínez Valderrama. El investigador principal de esta investigación, que como les he dicho antes se llamó ISPAMED, fue el desgraciadamente fallecido y gran especialista en desertificación, profesor Juan Puig de Fábregas, de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ven aquí, por ejemplo, la pantalla, una de las pantallas que tiene sobre simular una intrusión marina extra o diciendo la cantidad y el año en que se produce, poder simular episodios de sequía. La precipitación media de la comarca son 375 milímetros año, pero podemos modificarla, los precios agrícolas, establecer que la sequía dure más o menos tiempo, etcétera. Las estrategias, cambiar el caudal teórico por hectárea, consumo de incremento de agua para usos urbanos o turísticos, la superficie deseada de regadío, que no quiere decir que esa sea la que finalmente se pueda realizar, teniendo en cuenta que puede o no haber suficiente cantidad de agua o que la calidad del agua sea suficientemente mala para que no sea rentable incrementar cultivos. Podemos simular aportes externos de agua, por ejemplo, por desalinización, cosa que también vemos aquí. La zona también permite hacer inversiones para turismo y inversiones industriales, bien sea relacionadas con los productos agrícolas o bien sea con otros tipos de actividad industrial. Por ejemplo, aquí vemos la evolución de la superficie en regadío para los escenarios que he mencionado antes. En todos, salvo en el de mínimas, que aunque cae se mantiene bastante alto, y también en el de maximización del valor añadido, superficie en regadío. En algunos otros casos se produce una caída, por ejemplo, en el caso de catástrofe marina por intrusión de agua marina muy, muy rápida y también en el caso de los precios altos, pues a largo plazo significan que no es sostenible el sistema. Recuerden que cuanto más alto sea, peor es, y en este caso el problema de mínimas da esta línea verde que ven aquí, una situación bastante más aceptable que la que se produciría con cualquiera de los otros escenarios, salvo el que se refiere a fuerte desalinización. El empleo en la zona, en todos los casos, tiende a disminuir, aunque en unos casos, de nuevo, es más acusado que en otros. Y el valor actualizado, pues, en principio se mantiene y la situación más desfavorable es en el caso de una catástrofe por intrusión marina y en el caso del mínimas, pues está en una situación bastante aceptable, aunque poco menor que la que se refiere por los precios altos, precios agrícolas altos. En esta diapositiva vemos un análisis de sensibilidad
en donde se ha perturbado el caudal teórico por hectárea entre 0,02 y 0,1 hectómetros cúbicos, y vemos cómo en este caso la superficie en regadío tiene una caída muy brusca cuando tratamos de simular qué pasaría si se incrementase en una cantidad tan importante, repito, 0,01 hectómetros cúbicos por hectárea, el caudal teórico, que no necesariamente sería igual al caudal real, pero que en todo caso condiciona la cantidad de superficie que se puede poner en regadío. Como conclusiones que se derivan de las distintas simulaciones del modelo, podemos muy brevemente señalar estas. En la comarca del Campo de Dalías, en donde está parametrizado este modelo, pero lo mismo sucedería con el campo de Níjar, que también está en Almería, y cualquier otra zona en donde haya una sobreexplotación de los recursos de acuíferos subterráneos, y fundamentalmente si están próximos al mar porque se pueda producir el fenómeno de intrusión marina, es improductivo. Ustedes ven aquí en la imagen de la derecha algo que parece las olas del mar. Pues no, no son las olas del mar, son los invernaderos de plástico que se divisan desde lo alto en el campo de Dalías. Reitero que con escenarios menos agresivos se podría permitir la viabilidad de este modelo o de, si quieren, de este sistema, porque no solo hay que tener en cuenta la degradación del acuífero. No sé si les dije antes que en el campo de Dalías hay 3 acuíferos superpuestos. El más superficial está completamente salinizado, el intermedio pues está con una salinidad bastante alta y el inferior todavía tiene una calidad razonablemente aceptable, pero esto supone que hay que incrementar los costes de extracción. Ciertamente la desalinización puede favorecer, pero no es algo que permita seguir incrementando la superficie actualmente en regadío, ni siquiera mantener la que ahora hay. Vamos a presentar ahora el modelo de SPAS, que es un acróstico que quiere decir desertificación por sobrepastoreo. Como ven aquí en la diapositiva, este modelo está encuadrado en una investigación más amplia titulada Procedimientos de alerta, podríamos decir alerta temprana y seguimiento de la desertificación en España, que se realizó por los autores que aquí cito, Javier Ibáñez Puerta, Jaime Martínez Valderrama y yo mismo, en el año 2002. Hago la advertencia que aunque esto está parametrizado para una comarca concreta de España, el Encinar Adesado en Extremadura, con el cambio adecuado de los parámetros se podría aplicar en otros territorios. El esquema fundamental es el que ven aquí, muy resumidamente. Podemos empezar por aquí. El rebaño produce erosión en el suelo produce cubierta vegetal y la cubierta vegetal produce suelo. Aquí tenemos un bucle positivo. La cubierta vegetal produce alimentos para el rebaño, pero el rebaño, a su vez, eh, si es beneficioso, pues tiende a incrementarse porque es rentable el aumentar el tamaño del rebaño. Vamos a ver con este esquema cómo lo instrumentamos luego detenidamente y qué efectos puede tener en estas 4 variables fundamentales del modelo. En conjunto, veremos que este es un bucle estabilizador, siempre y cuando no se introduzcan variables externas, como pueden ser subvenciones para mantener el rebaño o para alentar la producción de alimentos
de fuera de la comarca, alimentos importados para el rebaño. Vemos ahora este pequeño esquema que la cantidad de pasto disponible tiene que ver con la lluvia. Cuanto más llueve, más pasto hay. Cuanto más pasto, más cabaña ganadera. Cuanto más cabaña ganadera, menos pasto. ¿Y qué sucede cuando se acaba el pasto? Pues que desaparece tanto el ganado como la cubierta vegetal, si bien con la lluvia puede, después de un largo periodo de tiempo, regenerarse el pasto y volver a empezar el ciclo. ¿Cuáles son las consecuencias de perder suelo in situ? Aquí vemos que el suelo es un almacén de agua y nutrientes. A medida que se pierde suelo, este almacén disminuye y llega un momento en que el crecimiento de la planta no es viable. Por lo tanto, aquí tenemos un bucle que se refuerza, explosivo. Cuanto más pasto, menos erosión, pero cuanto menos pasto, más erosión. Recuerden que este signo siempre indica que las variables se mueven en sentido contrario, en términos matemáticos que la derivada es negativa. Cuando hay erosión, se pierde suelo. Si se pierde suelo, menos crecimiento de plantas. Menos, más. Vuelvo a insistir en que este más hay que entenderlo que se mueven en el mismo sentido. Si uno disminuye, la otra disminuye. Y análogamente, crecimiento de plantas más pasto, menos crecimiento de planta, menos pasto. Esta es entonces la curva, cualitativamente hablando, en que cuanto más suelo hay, más crecimiento de plantas, pero hay un umbral, hay un techo máximo. El modelo, hemos construido estos diagramas para poder simular in situ cambiando cualquiera de estas o todas a la vez parámetros del modelo. Cobertura vegetal no accesible a los animales, elasticidad de la rentabilidad, meteorización de la roca madre, tiempo de formación de las expectativas económicas, tiempo de recría y vida útil de las reproductoras. Y aquí hemos puesto las variables fundamentales. Esto tiene que ver con la capacidad de retención del agua en el suelo, con la humedad en el suelo, con la capacidad de campo, etcétera. Aquí vemos la carga ganadera en dos hipótesis diferentes, aunque los comportamientos son cualitativamente semejantes. Aquí vemos un plano de fase en donde nos muestra que al menos en este escenario el comportamiento es explosivo, y aquí vemos el valor añadido bruto para los dos escenarios que estamos comentando. Les voy a hablar ahora de una familia de modelos que, como les dije en la introducción, denominamos RAPIN, razas autóctonas frente a piensos importados, y me voy a centrar en el caso de la vaca pirenaica, que está en el norte de la provincia, actualmente comunidad autónoma o comunidad foral de Navarra, frontera con los Pirineos. Y he escogido este caso frente a los otros que hemos hecho sobre el ganado ovino, caprino y también vacuno, porque es el caso más complejo, porque se trata de explotaciones que no solo tienen ganadería extensiva, sino que también tienen ganadería ovina y a otros cultivos, fundamentalmente patatas de siembra, pero también cultivos arbóreos y otros cultivos hortícolas. Además, también hay que decirlo porque la información que disponíamos para este caso era mucho más exhaustiva, no solo en cantidad, sino también en la duración histórica de las series, para poder parametrizar adecuadamente el modelo. Estos son los 4 casos que les decía antes.
la oveja segureña, la cabra murciana, la vaca casina o vaca de la montaña en Asturias y el del Valle de Aezcua, que es el que nos vamos a centrar aquí. Este es un esquema muy agregado de la estructura del modelo, en donde ven hay 4 grupos de variables, el modelado con los principales aspectos de la explotación, la distribución óptima de actividades. Aquí introducimos la programación lineal mezclada o en el marco del software Benzin para determinar cuál es la distribución de cultivos que maximiza el valor añadido de la explotación. Y finalmente, pues obtenemos los datos de la contabilidad por una explotación tipo de este Valle de Aezcua, y con esto se tomarían decisiones. Las decisiones las tomarían los agricultores ganaderos de la zona, o bien de aumentar el tamaño de la explotación. Cuando me refiero al tamaño de la explotación, no es a la superficie física que viene determinada, sino al número de ejemplares de vacuno o de ovino, o cambiar ganado por patata de siembra o por otros cultivos hortícolas o viceversa. Y también que otros agricultores o personas que viven en este medio rural, se decidan a poner una explotación de este tipo. Naturalmente también puede suceder lo contrario, que disminuya el número de explotaciones porque emigren a otros oficios o a otras partes de Navarra o del resto del territorio nacional. Aquí vemos la arquitectura del modelo un poco más detallada. Número de explotaciones determina el número total del rebaño, la superficie agrícola. Tenemos en cuenta lo que en otras ocasiones hemos denominado condiciones de contorno, en este caso en la climatología, que puede ser simulada, periodos de sequía, periodos de incrementos de temperatura, etcétera. También la explotación tiene una superficie arbolada, que no he mencionado antes, que puede permitir, con el pasto que hay entre los árboles, pues servir de soporte de alimento del ganado y también de cobijo en los momentos del año en que hay una gran insolación. Con eso, mediante la programación lineal que les mencionaba antes, determinamos las producciones óptimas, las que maximizan el valor añadido de la explotación. Para eso tenemos en cuenta luego el valor de la producción, teniendo presente los precios que actúan como variables exógenas en nuestro modelo, y los rendimientos de todo tipo, tanto de la ganadería como de los cultivos agrícolas, arbóreos y sobre todo lo de la producción de patata de siembra. Hay que tener en cuenta la rotación de cultivo, que es algo que cualquier ingeniero agrícola o cualquier agricultor sabe perfectamente que es necesario, y con esa distribución óptima y la cantidad de mano de obra disponible se toman decisiones para, como les decía antes, sobre el rebaño, sobre la distribución de actividades y eventualmente sobre el número de explotaciones. Por lo tanto, aquí se producen unos feedback, unas flechas de retorno, tanto al rebaño como al número de explotaciones, fundamentalmente. Dos ejercicios de simulación. En el óptimo, que es la línea que ustedes ven en azul, para los primeros años los datos son coincidentes porque son datos históricos. Este modelo, como pueden imaginar, se hizo hace mucho tiempo y por eso llega solo hasta el año 2000. Y ven, por ejemplo, que la producción de alimento de volumen pues tiene una evolución muy diferente de un caso y de otro, y análogamente el beneficio empresarial. Y ya termino esta conferencia mostrándoles esta pantalla
en donde con otro grupo de investigadores en los que hicimos los modelos de los que hablaba al principio, el modelo de SAL, el modelo de SPAS y también estos últimos de las razas autóctonas, pues se han agrupado, se han mejorado, se han reestructurado, se han recalibrado, se han aplicado a regiones, o mejor dicho, a comarcas típicas, pero tienen la posibilidad de cambiando los parámetros, las constantes del modelo, los datos del modelo, pues que se puedan aplicar a otras regiones, no solo de la península ibérica, sino también de cualquier otro país. Aquí hemos considerado la posibilidad de, mediante simulación de Monte Carlo, construido a partir de modelos que se han elaborado en el software que les he reiterado muchas veces, el Benzin, cultivos leñosos afectados por erosión, podríamos decir porque están en pendientes o en lugares inadecuados, cultivos de regadío, que correspondería aproximadamente, no es exactamente igual, pero son aproximados a lo que hemos denominado aquí de sal, cultivos de secano extensivos, que sería un caso nuevo, cultivos agrosilvopastorales, que corresponderían aproximadamente al caso del DESPAS y también de los modelos RAPIN en esa última modalidad que les citaba anteriormente, y los matorrales degradados y eriales. Cualquiera de ellos, especialmente estos últimos, pueden estar muy relacionados con el riesgo de incendios. Por el hecho de que tan malo es que no se extraiga el material leñoso de un bosque como que se haga excesivamente. Está la pantalla para tomar decisiones. Ven que hay que introducir pues una serie de datos que, como les comentaba, pues pueden ser para cualquier región, para cualquier comarca, cualquier territorio relativamente reducido. Esto no tiene sentido aplicarlo a un país o a una zona excesivamente extensa. Y la posibilidad de obtener resultados. En este caso hay dos simulaciones, pero se pueden elegir otras variables y obtenerlas gráficamente o numéricamente. Tienen también a la izquierda pues unos botones que darían la metodología del modelo, que es básicamente lo que de una manera muy sucinta les estoy explicando, pero que allí se expone con todo lujo de detalles, la descripción de cada caso, de los que hemos considerado, y los diagramas causales construidos en Benzin para cada modelo. Solamente me queda darles las gracias por su atención y decirles una vez más que si quieren disponer de este grupo de modelos agrupados en una aplicación manejable mediante un libro de Excel, pueden solicitarlo a YouTube, al correo que figura en el canal de YouTube.